El frío de diciembre se filtraba a través de las ventanas de nuestra acogedora casa en los suburbios de Boston, pero apenas lo noté. Mi mente estaba ocupada con el próximo viaje de Navidad a París que mi esposo Daniel y yo habíamos estado planeando durante meses. Tarareé suavemente mientras doblaba otro suéter y lo guardaba en la maleta abierta sobre nuestra cama. La emoción de pasar las fiestas en la ciudad de la luz me tenía llena de anticipación. Emily, la voz de Daniel llegó desde la planta baja, interrumpiendo mi ensimismamiento con el equipaje. ¿Puedes bajar un minuto? Necesito hablar contigo sobre algo. Había un tono extraño en su voz que no pude identificar del todo, pero lo dejé pasar. Seguramente eran solo nervios previos al viaje, pensé mientras bajaba las escaleras. Encontré a Daniel en la sala de estar, sentado en el borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. El árbol de Navidad que habíamos decorado juntos brillaba alegremente en la esquina, ajeno a la tensión que de repente llenaba la habitación. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, acomodándome en el sillón frente a él. ¿Olvidaste reservar el taxi al aeropuerto? Puedo hacerlo ahora mismo si. No. No es eso, me interrumpió Daniel, evitando mi mirada. Respiró hondo y sentí un nudo formarse en mi estómago. Es sobre el viaje a París. Me incliné hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con el viaje? ¿Todo está bien? Daniel pasó una mano por su cabello, un hábito nervioso que había visto cientos de veces antes, pero nunca así, nunca con esa sensación palpable de culpa colgando en el aire entre nosotros. Emily, no sé cómo decir esto, pero el viaje a París será solo para la familia este año. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Solo para la familia? Repetí en un susurro. Pero Daniel, yo soy familia. Soy tu esposa. Él se estremeció ante mis palabras y vi un destello de vergüenza cruzar su rostro. Lo sé, pero mi madre, ella cree que sería mejor si esta vez solo fuéramos nosotros. Ya sabes, ella, mi hermana y sus hijos. El nudo en mi estómago se convirtió en una bola dura de incredulidad y enojo. ¿Tu madre lo cree? Daniel, hemos estado planeando este viaje durante meses. Te he ayudado con todo, las listas de equipaje, las reservas de hotel, incluso esa cena sorpresa en aquel pequeño bistró cerca de la Torre Eiffel. ¿Cómo puedes decirme de repente que no soy bienvenida? Los hombros de Daniel se hundieron, pero sus siguientes palabras hicieron que mi sangre se helara. Mamá piensa que, bueno, ella dijo que arruinarías el ambiente de la Navidad en familia. Quiere que sea como antes, solo nosotros. Me puse de pie de golpe, con las manos temblando. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con excluir a tu esposa de un viaje familiar solo porque tu madre lo dice? Emily, por favor, trata de entender, suplicó Daniel, finalmente encontrando mi mirada. Es complicado con mamá, lo sabes. Ha estado pasando por un momento difícil desde que papá falleció, y este viaje significa mucho para ella. Quizás podrías aprovechar el tiempo para relajarte, disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Basta, lo corté, mi voz temblando de furia. Basta, Daniel. No puedo creer que me estés haciendo esto. No puedo creer que estés eligiendo a tu madre por encima de tu esposa, otra vez. Me di la vuelta y salí de la habitación, ignorando las llamadas de Daniel tras de mí. No podía soportar escuchar más de sus débiles excusas. Subí las escaleras de regreso a nuestra habitación sintiendo que cada paso me alejaba más de la vida que creía haber construido con él. Los días siguientes pasaron en una neblina de dolor e incredulidad. Observé en silencio mientras Daniel hacía su maleta, doblando con cuidado los suéteres navideños que yo le había comprado, guardando las guías de viaje que habíamos leído juntos. Cada prenda que metía en su maleta se sentía como una nueva traición, un recordatorio más de la Navidad que me estaban arrebatando. La mañana de su partida llegó demasiado pronto. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo Daniel cargaba el coche mientras su madre, Lillian, rondaba cerca.
Me vio y tuvo el descaro de saludarme, con una sonrisa satisfecha en los labios. Me di la vuelta, incapaz de soportar su triunfo. Cuando el coche salió del camino de entrada, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era la primera vez que Lillian se interponía entre nosotros, pero sí era la más descarada. Y Daniel lo había permitido. Él la había elegido a ella en lugar de a mí, dejándome sola en Navidad mientras él se divertía por París con su verdadera familia. La casa se sentía increíblemente vacía. En los días que siguieron, deambulé de una habitación a otra, rodeada de las decoraciones que habíamos puesto juntos. Cada adorno y cada cadena de luces eran un doloroso recordatorio de la Navidad que se suponía que debía estar viviendo. Intenté distraerme. Horneé galletas, vi películas cursis de Navidad, incluso intenté leer la novela que había estado reservando para el vuelo a París, pero nada pudo llenar el vacío que dejó la traición de Daniel. Una noche, mientras me sentaba sola junto a la chimenea con una copa de vino en la mano, mi teléfono vibró con una notificación. Contra mi mejor juicio, miré. Era una publicación de Daniel en las redes sociales, una foto de él y Lillian frente a la Torre Eiffel, ambos sonriendo ampliamente. La leyenda decía, la Navidad perfecta en familia. Justo lo que necesitábamos este año. Miré la foto, sintiendo una nueva oleada de dolor y rabia apoderarse de mí. ¿La Navidad perfecta en familia? ¿Y qué era yo? ¿La esposa desechable que quedó atrás porque no encajaba en la idea de familia de Lillian? A medida que los días avanzaban y se acercaba la víspera de Año Nuevo, me encontré reflexionando mucho sobre mi matrimonio, sobre mi lugar en la vida de Daniel, sobre las incontables veces que me había esforzado en complacer los caprichos de Lillian y la incapacidad de Daniel para enfrentarse a ella. Y, poco a poco, a través de la niebla del dolor y la traición, una verdad comenzó a surgir. Esto no era solo sobre un viaje a París. Se trataba de años de falta de respeto, de ser tratada como una extraña en mi propio matrimonio. Se trataba de cómo Daniel siempre elegía la felicidad de su madre por encima de la mía, de cómo Lillian socavaba constantemente nuestra relación y de cómo yo lo había permitido una y otra vez. Pero ya no más. Mientras veía la cuenta regresiva del Año Nuevo en la televisión, sola en nuestra sala de estar, mientras Daniel celebraba en los Campos Elíseos, tomé una decisión. Esta sería la última vez que me permitía ser dejada de lado. La última vez que aceptaba ser tratada como menos que familia. Cuando Daniel regresara, las cosas iban a cambiar. No sabía exactamente cómo se vería ese cambio, pero tenía claro algo. Había terminado de ser la esposa comprensiva y complaciente que siempre cedía ante las exigencias de Lillian. Era hora de defenderme, de exigir el respeto y la consideración que merecía. Mientras los fuegos artificiales estallaban en la pantalla y los vítores resonaban desde las casas vecinas, levanté mi copa en un brindis solitario por los nuevos comienzos. Susurré para mí misma, con una chispa de determinación encendiéndose en mi pecho. El año que venía sería diferente. Me lo prometí a mí misma. Tenía que serlo. Poco sabía yo cuán diferente sería o cómo las decisiones que estaba a punto de tomar transformarían no solo mi matrimonio, sino toda mi vida. Mientras me quedaba dormida esa noche, mi mente ya estaba formulando un plan. Un plan que pondría en marcha una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. La traición de esta Navidad había despertado algo en mí, una fortaleza que no sabía que poseía. Y con el amanecer del Año Nuevo, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La Amelie que había aceptado dócilmente la dominación de Lillian y la debilidad de Daniel había desaparecido. En su lugar, estaba una mujer dispuesta a luchar por su propio lugar en su vida, sin importar el costo. El escenario estaba preparado para una confrontación que llevaba años gestándose. Y esta vez, no sería yo quien se echara atrás. Los días después de la partida de Daniel se convirtieron en una bruma de vacío y resentimiento. Nuestra antes acogedora casa en Boston se sentía cavernosa y fría, a pesar de las decoraciones festivas que ahora parecían burlarse de mí a cada paso. Las luces centelleantes del árbol de Navidad,
que habíamos decorado juntos con tanto cariño hacía apenas unas semanas, ahora eran un recordatorio cruel de la alegría que se suponía que debía estar experimentando en París. Intenté mantenerme ocupada, ahuyentar la soledad que amenazaba con abrumarme. Me sumergí en la repostería, llenando la cocina con el aroma del jengibre y la canela, olores que normalmente me brindaban consuelo durante la temporada navideña. Pero mientras sacaba cada tanda de galletas del horno, no podía sacudirme el amargo pensamiento de que no tenía a nadie con quien compartirlo. En Nochebuena, me encontré vagando por las calles vacías de nuestro vecindario, abrigada contra el viento cortante de Nueva Inglaterra. A donde quiera que miraba, la calidez se derramaba desde las ventanas. Las familias se reunían alrededor de las mesas de la cena, los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. El sonido de las risas y la música navideña flotaba en el aire, cada nota un recordatorio doloroso de mi soledad. Regresé a casa y me serví una generosa copa de vino, acomodándome en el sillón junto a la chimenea. El crepitar de las llamas hizo poco para disipar el frío que se había asentado en lo más profundo de mis huesos. Mientras estaba allí sentada, mi mente voló a París, imaginando los lugares y sonidos que Daniel estaba experimentando sin mí. La Torre Eiffel brillando contra el cielo nocturno, el aroma de los croissants recién horneados escapando de las panaderías de cada esquina, la melodía de los villancicos franceses resonando en calles antiguas. Mi ensueño se vio interrumpido por el sonido de mi teléfono. Contra mi mejor juicio, miré la pantalla. Era otra actualización en redes sociales de Daniel, una foto de él con su familia cenando en un lujoso café parisino, la mesa repleta de exquisitos manjares franceses. El pie de foto decía, cena de Nochebuena con las personas que más importan. Me siento bendecido. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Las personas que más importan? ¿No era yo una de ellas? El vino en mi copa de repente me supo amargo y lo dejé a un lado. Se me había ido el apetito. La mañana de Navidad amaneció gris y fría. Me desperté en una casa vacía con un hueco en el pecho. Por un momento, me permití imaginar una realidad alternativa, una donde despertaba en una acogedora habitación de hotel en París, con el brazo de Daniel rodeándome y la emoción de explorar la ciudad de la luz en Navidad vibrando entre nosotros. Pero la realidad se impuso cuando mi teléfono vibró con un mensaje escueto, Feliz Navidad de Daniel. Sin disculpas. Sin reconocimiento del dolor que me había causado. Solo 2 palabras que se sentían tan vacías como nuestra casa. Pasé el día en una especie de trance, cumpliendo mecánicamente con los rituales de una Navidad solitaria. Abrí los pocos regalos bajo el árbol, la mayoría de amigos y parientes lejanos que no tenían idea del caos en mi matrimonio. Cada tarjeta llena de buenos deseos para Daniel y para mí se sentía como sal en una herida abierta. Al caer la noche, me encontré de nuevo en las redes sociales, desplazándome de manera masoquista a través de una avalancha de fotos familiares felices y publicaciones festivas. Y ahí, en la parte superior de mi feed, había otra publicación de Daniel. Esta vez era una foto de grupo frente a la Catedral de Notre Dame, sus torres góticas elevándose contra un cielo azul despejado. La Navidad perfecta en familia, decía el pie de foto. Justo lo que necesitábamos este año. Observé la imagen, captando cada detalle. El brazo de Daniel rodeaba a su madre, Lillian, ambos sonriendo radiantes a la cámara. Su hermana y sus hijos se agrupaban a su alrededor, sus rostros enrojecidos por el frío y la felicidad. Parecían la imagen de la familia perfecta. Y yo no estaba en ninguna parte. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. El dolor y la traición que había estado reprimiendo durante días de repente estallaron en una ira abrasadora. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía Daniel a pasearse por París con su verdadera familia, publicando sobre perfección y bendiciones mientras yo me sentaba sola en el hogar que habíamos construido juntos? Tomé mi teléfono, mis dedos flotando sobre el teclado. Parte de mí quería desatar mi furia, comentar en su publicación y exponer la verdad detrás de su fachada de perfección. Pero otra parte, una más fuerte,
se contuvo. No. Decidí que no les daría la satisfacción de saber cuánto me habían herido. En su lugar, apagué el teléfono y lo lancé a un lado. Los días entre Navidad y Año Nuevo pasaron en un borrón. Alterné entre ataques de ira y periodos de desesperación paralizante. Intenté distraerme con libros, películas, caminatas largas por el parque cubierto de escarcha cerca de nuestra casa. Pero a donde fuera, hiciera lo que hiciera, no podía escapar de la punzante sensación de traición. En Nochevieja, recibí una invitación de mi amiga Sarah para unirme a ella y a otros en una fiesta. Por un momento, me sentí tentada. La idea de rodearme de ruido y risas, de perderme en la emoción colectiva de un año nuevo, era atractiva. Pero al final, rechacé la invitación. No estaba lista para fingir una sonrisa y aparentar que todo estaba bien. En su lugar, me encontré una vez más frente a la chimenea mientras las últimas horas del año transcurrían. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las llamas. En mi mano sostenía una copa de champán, la botella que había comprado meses atrás con la intención de compartirla con Daniel mientras brindábamos por el año nuevo en París. A medida que se acercaba la medianoche, encendí la televisión, más por costumbre que por un verdadero deseo de ver las celebraciones. La brillante bola en Times Square parecía estar en un mundo completamente distinto a mi silencioso y vacío salón. Observé cómo la multitud en Nueva York hacía la cuenta regresiva, su entusiasmo palpable incluso a través de la pantalla. 10, 9. 8, levanté mi copa, una figura solitaria en un mar de vacío. 7, 6. 5, lágrimas involuntarias comenzaron a rodar por mis mejillas. 4, 3. 2, tomé una respiración profunda, preparándome. 1, feliz año nuevo. Los vítores estallaron en la televisión y los fuegos artificiales iluminaron la pantalla. Susurré para mí misma, feliz año nuevo, Amelie. Mi voz sonó extraña en la habitación silenciosa, casi ajena a mis propios oídos. Tomé un sorbo de champán, sus burbujas eran agudas en mi lengua. Al tragar, sentí algo cambiar dentro de mí. La Amelie que había aceptado sumisamente la dominación de Lillian, que había perdonado una y otra vez la debilidad de Daniel, que se había relegado al margen de su propio matrimonio, esa Amelie se había ido. En su lugar, estaba una mujer cansada de ser comprensiva, cansada de poner excusas, cansada de anteponer la felicidad de los demás a la suya propia. Una mujer lista para exigir el respeto y la consideración que merecía. Mientras los primeros minutos del año nuevo avanzaban, hice una resolución, este año sería diferente. Este año me defendería. Este año no aceptaría ser tratada como una opción secundaria en mi propia vida. No sabía exactamente cómo sería eso. No sabía qué ocurriría cuando Daniel regresara de París o cómo confrontaría los problemas que habían estado pudriéndose en nuestro matrimonio durante demasiado tiempo. Pero sabía una cosa con certeza, las cosas no podían volver a ser como antes. La traición de esta Navidad había despertado algo en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Y mientras veía las celebraciones de Año Nuevo continuar en la televisión, sentí una determinación serena instalarse en mí. Fuera lo que me esperaba, las conversaciones difíciles, las decisiones inevitables, estaba lista para enfrentarlo. El año que comenzaba traería cambios, quizá incluso caos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. Levanté mi copa una vez más, esta vez brindando por mí misma. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta, con una voz más firme. Por defender lo que merezco. Por no aceptar menos de lo que valgo. Mientras bebía el último sorbo de champán, sentí una chispa de emoción encenderse en mi pecho. El año que tenía por delante era una hoja en blanco llena de posibilidades. Y esta vez, sería yo quien escribiría mi propia historia. Lo que no sabía en ese momento era cuán drásticamente estaba a punto de cambiar esa historia. El escenario estaba listo para una confrontación que llevaba años gestándose.
Y esta vez, no sería yo quien retrocediera. Cuando me metí en la cama en las primeras horas del año nuevo, mi mente ya estaba formulando un plan. Un plan que no solo transformaría mi matrimonio, sino toda mi vida. La traición de esta Navidad había marcado un punto de inflexión y ya no había vuelta atrás. Con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, cerré los ojos y dejé que el nuevo año me envolviera. Me quedé dormida, lista para enfrentar todo lo que el año nuevo pudiera traer. La antigua Emily había desaparecido y, en su lugar, se encontraba una mujer preparada para luchar por su lugar en su propia vida, sin importar el costo. La cuenta regresiva para el regreso de Daniel había comenzado, y con ella, la cuenta regresiva para un ajuste de cuentas que cambiaría todo. Los días posteriores al año nuevo pasaron en un torbellino de determinación silenciosa. Pasé mi tiempo planeando, pensando y preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Con cada día que pasaba, el regreso de Daniel se acercaba más, y con él, el momento de la verdad que llevaba años gestándose. En la mañana de su regreso programado, me desperté temprano con un nudo de nervios en el estómago. Me duché y me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que me hiciera sentir fuerte y segura. De pie frente al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había desaparecido la esposa dócil y complaciente que se había dejado relegar. En su lugar, estaba alguien nueva, alguien dispuesta a luchar por su lugar en su propia vida. Bajé las escaleras y me coloqué en la sala de estar, frente a la puerta principal. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj sobre la repisa de la chimenea, contando los minutos hasta su llegada. No tuve que esperar mucho. El sonido de un coche entrando en la entrada me estremeció. Tomé una respiración profunda para mantener la compostura. Este era el momento de la verdad. La puerta de entrada se abrió de golpe y allí estaban. Daniel entró primero, bronceado y relajado, un contraste absoluto con la tensión que recorría mi cuerpo. Detrás de él venía Lillian, arrastrando su equipaje de diseñador como una mascota obediente. Emily, dijo Daniel, su rostro iluminándose con una sonrisa al verme, como si nada estuviera mal, como si no me hubiera abandonado en Navidad y se hubiera ido a pasear por París con su verdadera familia. ¿Cómo fueron tus vacaciones? Le pregunté, mirándolo con frialdad. ¿Cómo estuvo París? Mi voz era firme y sin emoción. La sonrisa de Daniel vaciló ligeramente, sintiendo la tensión en el aire. Fue bueno. Lo pasamos muy bien. Ojalá hubieras estado ahí, terminé por el con tono cortante. Es curioso, tenía la impresión de que no era bienvenida, de que arruinaría la vibra de su perfecta Navidad familiar. Lillian, que había estado ocupada con sus maletas, se detuvo al escuchar mis palabras y se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa e indignación. Ahora, Emily, comenzó con voz dulcemente condescendiente, no hay necesidad de ser dramática. Simplemente pensamos que... Sé exactamente lo que pensaste, la interrumpí, poniéndome de pie. Pensaste que podías excluirme de mi propia familia, que podías hacerme a un lado sin consecuencias. Pues estoy aquí para decirte que estabas equivocada. Daniel dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto conciliador. Emily, vamos, no hagamos de esto un problema. Oh, ya lo hicimos un problema, Daniel, lo interrumpí con firmeza. Lo hiciste un problema cuando decidiste dejarme atrás, cuando publicaste todas esas fotos de tu perfecta Navidad familiar sin pensar ni un segundo en cómo me harían sentir. Me giré hacia Lillian, que me observaba con los ojos entrecerrados. Y tú, dije con voz baja y controlada, llevas años viviendo en nuestra habitación de invitados sin pagar renta, socavando constantemente nuestro matrimonio. Pues eso se acabó. Quiero que salgas de esta casa hoy. La boca de Lillian se abrió en un gesto de incredulidad. ¿Qué? Pero no tengo a dónde ir. Me encogí de hombros, sin dejarme afectar por su súplica. Ese no es mi problema.
Has tenido años para resolver tu situación de vivienda. Tu falta de planificación no constituye una emergencia para mí. Daniel se interpuso entre nosotras, su rostro una mezcla de confusión y alarma. Emily, ¿qué estás diciendo? No puedes simplemente echar a mi madre. Si puedo y lo estoy haciendo, repliqué con firmeza. Y Daniel, tú también tienes que irte. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Daniel me miró con los ojos abiertos de incredulidad. Irme. Pero esta es nuestra casa. Negué lentamente con la cabeza. No, Daniel. Esta dejó de ser nuestra casa en el momento en que elegiste a tu madre por encima de mí, en el momento en que decidiste que yo no era lo suficientemente parte de tu familia como para incluirme en tus planes de Navidad. Pero te amo, protestó Daniel débilmente. ¿De verdad? Pregunté, con la voz suavizándose ligeramente. Porque desde donde estoy, no parece amor. Parece que dejas que tu madre me falte al respeto una y otra vez. Parece que participas en esa falta de respeto. Eso no es amor, Daniel. Eso no es lo que se supone que sea un matrimonio. Lillian, quien había estado inusualmente callada, de repente encontró su voz. Esto es ridículo, espetó. Daniel, ¿vas a permitir que nos hable así después de todo lo que he hecho por ustedes dos? Me giré hacia ella, con la paciencia agotándose. ¿Todo lo que has hecho? ¿Te refieres a interferir constantemente en nuestro matrimonio? ¿A hacerme sentir no bienvenida en mi propio hogar? ¿A convencer a tu hijo de excluir a su esposa de un viaje familiar? Daniel nos miró a ambas, claramente dividido. Pude ver el conflicto reflejado en su rostro, el hijo ejemplar frente al esposo que se suponía que debía ser. Pero yo ya había terminado de esperar a que eligiera. Había terminado de ser la esposa comprensiva que siempre quedaba en segundo plano ante las exigencias de Lillian. Quiero que ambos se vayan, repetí, con voz firme. Tienen hasta el final de la semana para encontrar otro lugar donde quedarse. Después de eso, cambiaré las cerraduras. No puedes hacer esto. Protestó Lillian. Daniel, dile que no puede hacer esto. Pero Daniel permaneció en silencio, la realidad de la situación finalmente hundiéndose en él. Me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. Emily, dijo suavemente, ¿no podemos hablar de esto? ¿No podemos arreglar las cosas? Sentí un nudo en el corazón al escuchar la súplica en su voz, pero me endurecí contra ello. Ya pasamos el punto de hablar, Daniel. Ya pasamos el punto de arreglar las cosas. Has tomado tu decisión una y otra vez. Ahora es tiempo de que yo tome la mía. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolos allí, en un silencio atónito. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, estaba poniéndome a mí misma en primer lugar. Dolía, sí, pero también se sentía increíblemente liberador. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Fiel a mi palabra, ignoré el constante flujo de llamadas y mensajes de texto tanto de Daniel como de Lillian. Alternaban entre disculpas, manipulaciones y acusaciones de que yo era irracional, pero me mantuve firme en mi decisión. Daniel apareció en la puerta 2 veces, suplicando que lo dejara entrar para hablar, pero me negué a ceder. Las únicas palabras que le dirigí a través de la puerta cerrada fueron: «Esta casa es mía ahora, Daniel. Hiciste tu elección cuando te fuiste con ella. Ahora vive con ella». Cuando la semana llegó a su fin, los observé por la ventana mientras Daniel y Lillian cargaban sus pertenencias en sus autos. Lillian me lanzó una mirada venenosa al subir a su vehículo, pero la sostuve sin parpadear. Daniel se quedó un momento más, mirando hacia la casa, nuestra casa, con una mezcla de arrepentimiento e incredulidad. Por un instante, pensé que intentaría una vez más hacerme cambiar de opinión. Pero luego subió a su auto y se marchó.
A medida que sus autos desaparecían por la calle, una extraña mezcla de emociones me invadió. Había tristeza, sí. El fin de un matrimonio, por más problemático que haya sido, siempre es una pérdida. Pero también había una abrumadora sensación de alivio. Y, debajo de todo, una chispa de entusiasmo por lo que el futuro podría traer. Esa noche la pasé reconectando con amigos a los que había descuidado durante mi matrimonio. Llamé a Sarah para disculparme por no haber asistido a su fiesta de Año Nuevo y le expliqué todo lo que había sucedido. Se sorprendió, pero fue muy comprensiva. Me ofreció venir con una botella de vino y un hombro en el que llorar si lo necesitaba, pero sorprendentemente no sentía ganas de llorar. En lugar de eso, me encontré haciendo planes. Me inscribí en un club de lectura local al que siempre había querido unirme, pero nunca había tenido tiempo. También busqué clases de yoga en el centro comunitario. Por primera vez en años, estaba pensando en lo que yo quería, en lo que me haría feliz. Cuando me metí en la cama esa noche, en una casa que por primera vez era verdaderamente mía, sentí una sensación de paz apoderarse de mí. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría batallas legales que enfrentar, conversaciones difíciles que tener y mucho que sanar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el futuro. Había redescubierto mi fuerza, mi voz y mi autoestima. Y, sin importar los desafíos que se presentaran, sabía que estaba lista para enfrentarlos. Mientras me iba quedando dormida, sonreí para mis adentros. No había sido la Navidad que había planeado, pero sí la llamada de atención que necesitaba. Y, en cierto modo, fue el mejor regalo que pude haber recibido, el regalo de un nuevo comienzo y la oportunidad de construir una vida en mis propios términos. Lo que no sabía en ese momento era que el viaje que acababa de comenzar estaba lejos de haber terminado. Las semanas siguientes traerían nuevos desafíos, giros inesperados y la prueba definitiva de mi recién descubierta fortaleza. Pero esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, dormí en paz, lista para abrazar lo que el futuro me deparara. Los días posteriores a la partida de Daniel y Lillian fueron seriales. La casa, que antes estaba llena de tensión y resentimiento, ahora resonaba con un silencio extraño y desconocido. Al principio, me encontraba saltando ante cualquier ruido, esperando escuchar la llave de Daniel en la cerradura o la voz de Lillian llamando desde la habitación de invitados. Pero con el paso de los días, comencé a adaptarme a esta nueva realidad. Sin embargo, mi teléfono no estaba en silencio. Zumbaba constantemente con mensajes y llamadas de Daniel y Lillian. Observé cómo sus tácticas evolucionaban, pasando por diferentes etapas de duelo y manipulación. Al principio, estaban los mensajes de disculpa de Daniel. Emily, por favor, ¿podemos hablar de esto? Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Te amo, podemos arreglarlo. Después vino la manipulación emocional. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos pasado? Mi madre está devastada, no tiene a dónde ir. Pensé que nuestro matrimonio significaba más para ti. Y, finalmente, la ira. Estás siendo completamente irracional. No puedes simplemente tirar nuestro matrimonio a la basura. No puedo creer que estés actuando así. Esta no es la Emily con la que me casé. Los mensajes de Lillian eran una mezcla de falsa preocupación y amenazas apenas disimuladas. Querida Emily, estoy preocupada por ti. Este comportamiento no es propio de ti. Sabes que Daniel está destrozado. ¿Es eso lo que quieres? Espero que te des cuenta de lo que estás perdiendo. Te arrepentirás de esto. Pero me mantuve firme en mi decisión. No respondí ni un solo mensaje, ni contesté una sola llamada. Cada notificación ignorada se sentía como una pequeña victoria, una reafirmación de mi nueva fortaleza. Una noche, aproximadamente una semana después de su partida, escuché un alboroto afuera. Al asomarme por las cortinas, vi a Daniel en el jardín delantero, claramente borracho, gritando hacia la casa. Emily.
Su voz arrastraba las palabras, Emily, por favor, solo háblame. Por un momento, sentí una punzada en el corazón. Ese era el hombre al que había amado, con quien había construido una vida. Pero entonces recordé el dolor, la traición, los años en los que sus sentimientos y los de su madre habían estado siempre por encima de los míos. Me alejé de la ventana y subí el volumen del televisor, ahogando sus súplicas. A la mañana siguiente, encontré una nota escrita a mano deslizada bajo la puerta. La caligrafía de Daniel, normalmente ordenada, era temblorosa e irregular. Lo siento por anoche. Ya no sé lo que estoy haciendo. Te extraño. ¿Podemos hablar, por favor? Haré cualquier cosa, por favor. Leí la nota 2 veces y luego la arrugué y la tiré a la basura. La antigua Emily habría dudado, habría sentido la tentación de ceder. Pero yo ya no era esa Emily. A medida que los días se convirtieron en semanas, me encontré estableciéndome en una nueva rutina. Me sumergí en actividades que siempre había querido probar pero para las que nunca había tenido tiempo. El club de lectura al que me uní se convirtió en uno de los momentos más destacados de mi semana. Nos reuníamos todos los jueves por la tarde en una pequeña y acogedora cafetería del centro, donde discutíamos desde literatura clásica hasta los últimos bestsellers. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Sofía, una mujer vivaz de unos 50 años, con una melena plateada y un agudo sentido del humor. Después del encuentro, mientras todos recogíamos nuestras cosas para irnos, se acercó a mí. «Sabes», dijo con un brillo travieso en los ojos, «no he podido evitar notar que ya no llevas tu anillo de bodas». Instintivamente, toqué mi dedo desnudo, sintiendo una punzada de algo. No era exactamente tristeza ni arrepentimiento, solo un leve dolor por lo que una vez fue. «Es algo reciente», admití. Sofía sintió con comprensión. «He pasado por eso, cariño. Eché a mi ex hace 5 años. La mejor decisión que he tomado en mi vida». Se inclinó hacia mí con complicidad. «¿Te gustaría tomar una copa? Conozco un bar de vinos encantador a la vuelta de la esquina». Dudé por un momento y luego, para mi sorpresa, acepté. Nos acomodamos en un rincón acogedor del bar, con copas de vino tinto frente a nosotras. Me encontré abriéndome con Sofía de una manera en la que no lo había hecho con nadie desde que todo esto comenzó. Le conté todo, la traición de Daniel, la constante interferencia de Lillian, mi decisión de recuperar mi vida. Sofía me escuchó atentamente, asintiendo con comprensión y, de vez en cuando, intercalando algún comentario de apoyo o una observación mordaz. «¿Sabes qué, Emily?», dijo cuando terminé mi historia. «Eres mucho más fuerte de lo que te das crédito. La mayoría de la gente habría cedido a estas alturas, habría corrido de vuelta a la comodidad de lo conocido. Pero tú no. Estás luchando por ti misma, y eso es algo de lo que estar orgullosa». Sus palabras me calentaron más que el vino. Por primera vez en semanas, me sentí realmente vista y comprendida. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, sentí una ligereza en mi andar que no había estado ahí antes. La casa ya no parecía tan vacía. En cambio, se sentía llena de posibilidades. A la mañana siguiente, desperté con un correo electrónico de Daniel. A diferencia de sus mensajes anteriores, este era calmado y medido. «Emily, entiendo que necesitas espacio ahora y estoy tratando de respetarlo. Pero tenemos que hablar de cuestiones prácticas. Hay facturas que pagar, cuentas que organizar. No podemos evitar esto para siempre. He hablado con un mediador que puede ayudarnos a resolver estos asuntos sin necesidad de recurrir directamente a abogados. ¿Estarías dispuesta a reunirte con él? No tenemos que vernos si no quieres. Podemos organizar reuniones separadas. Por favor, dime algo. Daniel». Leí el correo varias veces, considerando mi respuesta. Una parte de mí quería seguir con el silencio, hacerle esperar un poco más.
Pero sabía que tenía razón, no podíamos evitar para siempre los aspectos prácticos de nuestra separación. Después de una cuidadosa consideración, escribí una breve respuesta. Daniel, estoy dispuesta a reunirme con el mediador. Por ahora, preferiría reuniones separadas. Que se comuniquen directamente conmigo para coordinar un horario. Emily. Al presionar enviar, sentí una pequeña sensación de logro. Había mantenido mis límites y, al mismo tiempo, había dado un paso hacia la resolución de nuestra situación. Era un avance, aunque fuera pequeño. Las semanas siguieron pasando y me encontré sintiéndome cada vez más cómoda en mi nueva vida. Me sumergí en mis clases de yoga, disfrutando de cómo me hacían sentir fuerte y centrada. Empecé a explorar nuevas recetas, llenando la casa con los aromas de especias exóticas y pan recién horneado. Una mañana de sábado, cuando salía para mi visita semanal al mercado de agricultores, me encontré con nuestra vecina, la señora Thompson. Era una viuda anciana que había vivido al lado desde que tenía memoria, siempre rápida para regalar una sonrisa y un saludo. Emily, querida, llamó, hace tiempo que no veo a Daniel. ¿Todo está bien? Por un momento, me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Pero luego tomé una respiración profunda y decidí ser honesta. Daniel y yo estamos separados, señora Thompson, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Ya no vive aquí. Los ojos de la señora Thompson se abrieron con sorpresa, luego se suavizaron con comprensión. Oh, querida, dijo con dulzura, lo siento mucho. ¿Estás bien? Lo pensé por un momento y luego sonreí. ¿Sabe qué? Realmente lo estoy. Ha sido difícil, pero estoy bien. Mientras continuaba mi camino al mercado, me di cuenta de que era verdad. Estaba bien. Más que bien, en realidad. Estaba redescubriéndome, pieza por pieza. Esa noche, mientras preparaba una comida solo para mí, un lujo al que aún me estaba acostumbrando, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Hey, mujer guerrera. Algunas de nosotras nos reuniremos para una noche de chicas el próximo viernes. ¿Te unes? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Por supuesto, cuenten conmigo. Mientras me sentaba a disfrutar de mi cena, sentí una oleada de satisfacción. La casa estaba tranquila, sí, pero ya no se sentía solitaria. Era un silencio pacífico. Y estaba empezando a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba exactamente donde necesitaba estar. El camino por delante aún era incierto. Todavía había desafíos por enfrentar, conversaciones difíciles por tener. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentar lo que viniera. El silencio no era solo acerca de ignorar a Daniel y Lillian. Se trataba de escuchar mi propia voz, mis propias necesidades, mis propios deseos. Y esa voz se fortalecía cada día. A medida que enero dio paso a febrero, noté un cambio en el tono de los intentos de Daniel por contactarme. La ira y la indignación que habían teñido sus mensajes anteriores comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por algo que sonaba mucho a desesperación. Una mañana fría, mientras tomaba mi café y revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje de Daniel que era diferente a los demás. No era un mensaje de texto apresurado ni un buzón de voz dejado en un momento de furia. Era una carta cuidadosamente escrita, enviada como un archivo adjunto con el asunto: por favor, lee esto, Emily. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, abrí el archivo. La carta era larga, llena de palabras de remordimiento y arrepentimiento. Querida Emily, he comenzado esta carta 100 veces, pero las palabras nunca parecen correctas. ¿Cómo puedo empezar a expresar la profundidad de mi arrepentimiento, la magnitud de mi error? Pero tengo que intentarlo, porque la idea de perderte para siempre es insoportable. He sido un tonto, Emily. Un tonto ciego y egoísta. Dejé que las manipulaciones de mi madre nublaran mi juicio, permití que se interpusiera entre nosotros una y otra vez.
Elegí su felicidad sobre la tuya, su comodidad sobre nuestro matrimonio, y al hacerlo, he lastimado a la única persona a la que prometí valorar por encima de todas las demás. Te extraño. Extraño tu risa, tu sonrisa, la forma en que frunces la nariz cuando te concentras. Extraño el sonido de tu voz, incluso cuando estás enojada conmigo, porque incluso tu enojo es mejor que este silencio. Ahora entiendo cuánto te di por sentada, como no supe apreciar tu fortaleza, tu paciencia, tu apoyo inquebrantable. Has sido el pilar de nuestro matrimonio, Emily, y yo he sido demasiado débil para estar a tu lado. Sé que no merezco tu perdón. Sé que he roto tu confianza de formas que quizás sean irreparables. Pero te pido, no, te ruego una oportunidad para arreglar las cosas, para demostrarte que puedo ser el esposo que mereces. Haré lo que sea, Emily. Si quieres que corte lazos con mi madre, lo haré. Si quieres que me mude definitivamente para darte espacio y tiempo, también lo haré. Lo que sea necesario para demostrarte lo serio que estoy en arreglar esto. Por favor, Emily, solo háblame. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Te amo, y no soporto la idea de una vida sin ti. Siempre tuyo. Daniel. Leí la carta 2 veces, luego una tercera, mientras mi café se enfriaba a mi lado. Cada palabra parecía llevar el peso de la desesperación de Daniel, su miedo a perderme para siempre. Y a pesar de todo, a pesar de la ira y el dolor que había estado cargando durante semanas, sentí un leve estremecimiento en mi pecho. No era perdón, no todavía, pero tal vez la más pequeña grieta en la muralla que había construido alrededor de mi corazón. Aún así, no estaba lista para responder. No todavía. Necesitaba tiempo para procesarlo, para pensar en lo que esto significaba para mí, para nosotros. Con el paso de los días, noté un cambio en el comportamiento de Lillian. Sus mensajes, antes llenos de acusaciones veladas e intentos de hacerme sentir culpable, adoptaron un tono diferente. Comenzó a suplicar, a rogar por comprensión. Emily, querida, sé que he cometido errores, errores terribles. Nunca quise interponerme entre tú y Daniel. Por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos intentar arreglar esto? No quiero perder a mi hijo, y tampoco quiero perderte a ti. Eres familia, Emily. Por favor, danos otra oportunidad. Era impactante ver a Lillian, siempre tan orgullosa y segura de sí misma, reducida a la súplica. Parte de mí sintió una oscura satisfacción al verla así, pero otra parte, una con la que no estaba del todo cómoda, sintió un atisbo de lástima. Una tarde, al salir de mi clase de yoga, encontré a Lillian esperándome en el estacionamiento. Se veía más pequeña, su apariencia, normalmente impecable, ligeramente desaliñada. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo. Emily, dijo con voz temblorosa. Por favor, dame solo 5 minutos, es todo lo que pido. Dudé, aferrando mi tapete de yoga. Cada instinto me decía que me alejara, que mantuviera la distancia que tanto me había costado establecer. Pero algo en su actitud, la vulnerabilidad cruda en su mirada, me hizo detenerme. 5 minutos, dije con voz fría. Eso es todo. Lillian asintió agradecida y nos dirigimos a una banca cercana. Se retorcía las manos en el regazo, como si de pronto no supiera qué decir ahora que tenía mi atención. He estado pensando mucho, finalmente comenzó, sobre la forma en que me he comportado, las cosas que he dicho y hecho, y ahora me doy cuenta de lo equivocada que he estado. Permanecí en silencio, esperando a que continuara. Tenía celos, admitió, su voz apenas un susurro. Celos de la relación que tenías con Daniel. Después de que su padre murió, Daniel era todo lo que me quedaba, y tenía terror de perderlo también. Así que me aferré demasiado, intenté mantenerlo cerca de todas las formas equivocadas. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero al tratar de retenerlo, terminé alejándolo. Y en el proceso,
te lastimé a ti. Ahora puedo verlo, y lo siento de verdad, profundamente. Respiré hondo, procesando sus palabras. Era la primera vez que escuchaba a Lillian admitir que estaba equivocada, que se sentía vulnerable. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía eso compensar años de interferencia y manipulación? Aprecio tu disculpa, Lillian, dije con cuidado, pero eso no borra todo lo que ha pasado. No cambia el hecho de que Daniel decidió excluirme de nuestra Navidad en familia o que constantemente ha puesto tus sentimientos por encima de nuestro matrimonio. Lillian asintió mientras se secaba los ojos. Lo sé, y asumo mi responsabilidad en ello. Pero, Emily, Daniel te ama. Está miserable sin ti, los dos lo estamos. Hizo una pausa y luego, con voz temblorosa, preguntó. ¿No hay ninguna posibilidad de que lo consideres? ¿De que le des otra oportunidad? Me levanté, señalando así el final de nuestra conversación. Necesito tiempo, Lillian. Tiempo para pensar, para procesar todo lo que ha sucedido. No puedo hacer ninguna promesa en este momento. Mientras me alejaba, escuché a Lillian llamarme desde atrás. Te extrañamos, Emily. Los dos. Sus palabras me siguieron hasta casa, resonando en mi mente mientras intentaba ordenar mis emociones tumultuosas. La confianza tranquila que había estado cultivando durante las últimas semanas se sentía sacudida. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Demasiado inflexible? Esa noche, me resultó imposible dormir. Daba vueltas en la cama, reproduciendo en mi mente la carta de Daniel y la disculpa de Lillian. Alrededor de las 3 de la madrugada, me rendí y bajé a preparar una taza de té. Sentada en la mesa de la cocina, con mi taza de manzanilla entre las manos, dejé que mi mirada vagara por la habitación hasta que se posó en el refrigerador. Allí aún colgaba una foto de Daniel y yo en nuestra luna de miel. Nos veíamos tan jóvenes, tan felices, tan enamorados. ¿Dónde había quedado esa pareja? Por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití realmente considerar la posibilidad de una reconciliación. No de volver a lo que éramos antes, eso no era una opción. Pero tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante. Una forma de reconstruir sobre bases nuevas y más sólidas. ¿Pero estaba lista para eso? ¿Era Daniel realmente capaz de cambiar? ¿Y podría volver a confiar en Lillian alguna vez? Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, aún no tenía respuestas. Pero había algo que sabía con certeza, no podía seguir evitando esto para siempre. Era hora de enfrentar a Daniel. De tener la conversación que llevábamos semanas esquivando. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Necesitamos hablar. Encuéntrame en la cafetería de Main Street mañana a las 2 de la tarde. Presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. Vi cómo el estado del mensaje cambiaba de entregado a leído casi de inmediato. Segundos después, llegó su respuesta. Estaré allí. Gracias, Emily. Dejé el teléfono sobre la mesa y sentí una mezcla de ansiedad y anticipación en el estómago. Mañana sería un punto de inflexión, de una forma u otra. Pasé el resto del día en un torbellino de energía nerviosa, alternando entre episodios de limpieza frenética, mi refugio cuando estoy estresada, y largos periodos de inmovilidad, con la mirada perdida en el vacío, tratando de imaginar todos los escenarios posibles para la reunión. Cuando finalmente me metí en la cama esa noche, estaba agotada pero completamente despierta. Mientras miraba fijamente el techo, me sorprendí susurrando una oración. No por un resultado específico, sino por la fuerza para enfrentar lo que fuera que el día siguiente trajera. Poco sabía entonces que la conversación que me esperaba desafiaría todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi matrimonio y sobre el camino a seguir. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que podría reparar lo que estaba roto, o destrozarlo más allá de toda reparación. Y mientras me sumía en un sueño inquieto,
No podía sacudirme la sensación de que mañana sería el día que definiría el resto de mi vida. La mañana de mi encuentro con Daniel amaneció clara y fresca, un día de invierno perfecto en Nueva Inglaterra. Me desperté temprano, con el estómago revuelto por la ansiedad y la anticipación, mientras comenzaba mi rutina matutina. Me vi a mí misma en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada lucía diferente de alguna manera. Quizás más vieja, pero también más fuerte, más resuelta. Fuera lo que sucediera hoy, sabía que estaba lista para enfrentarlo. Llegué a la cafetería de Main Street 20 minutos antes y elegí una mesa en un rincón tranquilo, desde donde podía ver la puerta. Mientras esperaba, con un latte entre mis manos, observé a la clientela habitual de los jueves por la tarde entrar y salir. Estudiantes universitarios con sus portátiles, ejecutivos en su hora de almuerzo, madres jóvenes con cochecitos de bebé. Su normalidad me resultaba irreal frente al torbellino de emociones dentro de mí. A las 2 en punto, la campana sobre la puerta sonó y Daniel entró. Se veía diferente, más delgado quizás, con ojeras marcadas que hablaban de noche sin dormir. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrarse con la mía, mostrando una mezcla de alivio y aprensión. Mientras caminaba hacia la mesa, respiré hondo para armarme de valor. Emily, dijo suavemente al sentarse frente a mí. Gracias por venir. Asentí, sin confiar aún en mi propia voz. De cerca, los cambios en Daniel eran aún más evidentes. Parecía agotado, desgastado de una forma en la que nunca lo había visto antes. ¿Quieres un café? Ofrecí, más por costumbre que por otra cosa. Sacudió la cabeza. No, gracias. Estoy demasiado nervioso para beber algo ahora mismo. Cayó un silencio incómodo entre nosotros. ¿Por dónde empezar cuando hay tanto que decir? Finalmente, Daniel habló. Emily, yo, ni siquiera sé por dónde empezar. Lo siento mucho por todo. Por el viaje, por dejar que mi madre se interpusiera entre nosotros, por no haber sido el esposo que mereces. Lo escuché en silencio, con las manos aferradas a mi taza de café, buscando en su calor un poco de fortaleza. He pensado mucho en estas últimas semanas, continuó. En nuestro matrimonio, en mi relación con mi madre, en el tipo de hombre que quiero ser. Y ahora me doy cuenta de cuánto me equivoqué. Extendió la mano sobre la mesa, como si quisiera tomar la mía, pero luego pareció reconsiderarlo y la retiró. Te extraño más de lo que puedo expresar. Nuestra casa no es un hogar sin ti en ella. Respiré hondo, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Yo también te extraño, Daniel. Pero extrañarnos no es suficiente. Lo que pasó en Navidad no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años en los que has puesto los sentimientos de tu madre por encima de nuestro matrimonio. Daniel asintió con la mirada baja. Lo sé. Y no puedes imaginar cuánto me arrepiento. Siempre me ha costado enfrentarme a mi madre, poner límites, pero eso no es una excusa. Debería haber sido más fuerte por ti, por nosotros. Sí, deberías haberlo sido, afirmé con voz firme, pero sin dureza. Daniel, cuando nos casamos, prometimos elegirnos el uno al otro todos los días. Pero desde hace mucho tiempo siento que soy la única que ha estado cumpliendo esa promesa. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tienes razón. Y quiero arreglarlo, Emily. Haré lo que sea necesario. Ya le dije a mi madre que debe buscar su propio lugar para vivir. Estoy yendo a terapia, tratando de trabajar en mis problemas con los límites y en aprender a defenderme. Quiero ser mejor, por ti, por nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Este era el Daniel del que me había enamorado, vulnerable, honesto, dispuesto a cambiar. Pero, ¿era demasiado tarde? Aprecio eso, Daniel. De verdad. Pero necesito que entiendas algo, dije inclinándome un poco hacia él. No se trata solo de tu madre. Se trata de la confianza,
de sentirme valorada y respetada en mi propio matrimonio. Y ahora mismo, no estoy segura de que eso pueda reconstruirse. Daniel asintió lentamente, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Lo entiendo. Y sé que no tengo derecho a pedir esto, pero, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que quieras intentarlo? Cerré los ojos por un momento, escuchando a mi corazón. Cuando los volví a abrir, supe lo que tenía que decir. No puedo darte una respuesta ahora, Daniel. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, para procesar todo lo que ha pasado. Y sí, y es un gran sí, decidimos intentarlo de nuevo, las cosas tendrán que ser diferentes. Muy diferentes. Un destello de esperanza apareció en los ojos de Daniel. Por supuesto. Lo que necesites, Amelie. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Hablamos durante otra hora, desentrañando las heridas del pasado, los desafíos del presente y las incertidumbres del futuro. Cuando salimos de la cafetería, habíamos acordado una separación de prueba de 3 meses, durante los cuales ambos asistiríamos a terapia individual y nos reuniríamos una vez por semana para cenar y ponernos al día. Mientras estábamos parados fuera de la cafetería, preparándonos para tomar caminos separados, Daniel se volvió hacia mí. Gracias, Amelie, por darme esta oportunidad. Prometo que no volveré a decepcionarte. Le di una pequeña sonrisa. No hagas promesas, Daniel. Solo haz el trabajo, es lo único que te pido. Él asintió y, por un momento, pensé que intentaría abrazarme o besarme en la mejilla, pero simplemente me dio una última mirada, llena de una mezcla de esperanza y determinación, antes de girarse y alejarse. Lo vi marcharse, con un torbellino de emociones agitándose dentro de mí. Sentí alivio por haber tenido finalmente esta conversación, ansiedad por el futuro incierto y, sorprendentemente, una pequeña chispa de esperanza. No certeza, de ninguna manera, pero sí esperanza. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Daniel y yo nos ceñimos a nuestro acuerdo, reuniéndonos cada semana para cenar. Al principio, nuestras conversaciones eran forzadas, incómodas, pero con el tiempo comenzamos a redescubrir la facilidad con la que solíamos hablar. Vi cómo Daniel trabajaba duro en terapia, enfrentando sus problemas con su madre y aprendiendo a establecer límites saludables. Se mudó de la casa de su madre a un pequeño apartamento propio, un gran paso para él y uno que no pasó desapercibido para mí. Lillian, por su parte, también parecía estar haciendo un esfuerzo. Dejó de llamar y enviar mensajes constantemente y en su lugar envió un solo correo electrónico sincero, disculpándose por su comportamiento y expresando su esperanza de que, con el tiempo, pudiéramos reconstruir nuestra relación. En cuanto a mí, seguí enfocándome en mi propio crecimiento. Mi club de lectura se convirtió en una parte apreciada de mi rutina y mi amistad con Sofía se profundizó. Me volqué en mi trabajo, incluso consiguiendo un ascenso que, quizás antes, no habría tenido la confianza de buscar. 3 meses pasaron más rápido de lo que imaginé. Antes de darme cuenta, Daniel y yo estábamos sentados en un restaurante, marcando el final de nuestro periodo de separación acordado. Entonces, dijo Daniel después de que ordenamos nuestra comida, han pasado 3 meses. Asentí, sintiendo un cosquilleo de nervios en el estómago. Así es. Sé que dije que no haría promesas, continuó Daniel, pero espero haberte demostrado con mis acciones lo comprometido que estoy con el cambio, con ser mejor. Tomé un sorbo de vino, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo has hecho, Daniel. He visto los cambios que has hecho y estoy orgullosa de ti por haber hecho el trabajo. Daniel sonrió con una expresión vacilante, llena de esperanza. Entonces, ¿en qué lugar nos deja esto? Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. Creo que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, a ver si podemos reconstruir nuestro matrimonio sobre una base más sólida.
El alivio y la alegría que se extendieron por el rostro de Daniel eran casi palpables, pero antes de que pudiera hablar, levanté una mano. Pero necesito que entiendas algo, Daniel. Esto no es un regreso a como eran las cosas antes. Estamos empezando de nuevo, construyendo algo nuevo, y va a requerir tiempo y esfuerzo de ambos. Él asintió con firmeza. Lo entiendo, Emily, y estoy listo para hacer ese trabajo. Más que listo. Mientras terminábamos nuestra cena, conversando y riendo con una facilidad que no habíamos sentido en meses, sentí una calidez extendiéndose por mi pecho. No era la emoción vertiginosa del amor nuevo, sino algo más profundo, más maduro. Era la calidez de la esperanza, de la posibilidad, de un amor que había sido puesto a prueba y estaba emergiendo más fuerte. Caminando a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses, el dolor, el crecimiento, las decisiones difíciles. Y me di cuenta de algo profundo. Aquella Navidad que creí que lo había arruinado todo, en su propia manera, había sido un regalo. Un llamado de atención que nos obligó a enfrentar los problemas en nuestro matrimonio, a crecer como individuos y a elegirnos el uno al otro una vez más. Al abrir la puerta de nuestra casa, sentí una sensación de paz instalarse en mí. El futuro seguía siendo incierto, el camino por delante, largo. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por ver hacia dónde nos llevaría. Di un paso adentro, dejando la puerta abierta tras de mí. Un momento después, escuché los pasos de Daniel siguiéndome. Mientras nos quedábamos parados en la entrada, mirándonos bajo la luz suave, sentí que estábamos al borde de algo nuevo, algo más fuerte, algo construido sobre el respeto mutuo, la comunicación abierta y un amor profundo y perdurable. Bienvenido a casa, dije suavemente. Daniel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es bueno estar en casa, respondió. Y mientras avanzábamos juntos dentro de la casa, supe que, sin importar los desafíos que nos esperaban, los enfrentaríamos como un equipo. Porque esta vez, ambos nos elegíamos el uno al otro cada día. El viaje no había sido fácil y aún no había terminado. Pero al mirar a Daniel, al ver el amor y la determinación en sus ojos, supe que había valido la pena. Nosotros habíamos valido la pena. Y sin importar lo que el futuro nos deparara, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes por haber superado la tormenta. No fue la Navidad que había planeado, pero resultó ser el regalo que más necesitaba, el regalo del crecimiento, del autodescubrimiento y de un amor renovado.